Bienvenidos creadores a su podcast de tecnología y seguridad y tecnología de la información. Y hoy no es jueves, yo sé, no es jueves, pero vale la pena que se queden un ratito antes del pozole, antes de las tostadas, de los chiles en nogada o de lo que ustedes vayan a cenar para el grito, porque tenemos un super invitado. Pero antes, Alina, ¿cómo estás? Claro, ¿cómo estás, León? Muy buenas noches y buenas noches a todos. Obviamente, pues estamos afrontando este grito bajo otra perspectiva, bajo otra circunstancia, pero algo que sí nos parecía muy urgente y que tratamos la semana pasada, León, es el hackeo, bueno, la circunstancia que vivió el Banco Estado en Chile, que fue una de las notas que trajo Irán y que, bueno, que había quedado pendiente con nuestra audiencia el poder profundizar sobre esto. Y además esta semana nos sorprende con nueva información al respecto del caso y pues muchos de ustedes nos hicieron preguntas, se quedaron un poco a la expectativa de qué había pasado, cómo se había resuelto. El banco también hizo un comunicado. Vamos a analizar un poco todo esto de una manera más ordenada y es por eso que llamamos a Gabriel Vergel, que, bueno, había tenido ya el gusto de conocer acá en la Ciudad de México en un evento de ISC al cuadrado, y pues, qué mejor que preguntarle a él. Así que, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Alina, hola León. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Pues te presento rapidísimo para la gente que no te conozca. Eres ingeniero, bueno, él es ingeniero en computación informática, máster en ciberseguridad del IMF Business School y la Universidad Camilo José Cela en España. Cuenta con 16 años de experiencia en distintos rubros de seguridad de la información. Ha sido consultor, jefe de proyecto, ingeniero de seguridad, oficial de seguridad, CISO y líder de áreas de seguridad de la información. Es relator habitual de cursos, charlas, talleres y foros de seguridad de la información en diferentes instituciones, de universidades y eventos nacionales e internacionales. Destacan sus recientes charlas en Villa de Biohacking de DEFCON 26 en Las Vegas, PH Days en Moscú y en Campus Party, Sao Paulo. Obviamente, esto también él es más bien Chief Security Ambassador de 11 Paths, miembro del directorio global de ISC al cuadrado, cofundador y organizador de 8.8 Computer Security Conference, chair del LAACC, Latin American Advisor Council de ISC y coordinador del Centro de Ciberseguridad Industrial CCI y director de políticas públicas de HIOLAF. ¿Lo dije bien? Disculpen. Bienvenido, Gabriel. Gracias Alina, sí, muy bien. O sea, me falta actualizar un poquito eso, ya no soy parte del LAC, Ah, ok. porque ese era un comité regional de ISC Cuadrado, y a ser parte del board no puedo ser parte de ese comité también. Ok. Y algo que, claro, que es de Willow Lab, donde soy director de políticas públicas, Aquí dice que sí. y, Ajá. Ah, bueno, sí. Uh-huh. y lo otro es que, ¿qué era lo otro que me faltaba? Ah, que también conduzco un programa de radio hace 3 Súper bien. años en Uh-huh. Radio de Mente, que es una radio digital, y logramos hacer el primer programa de ciberseguridad en Chile. Y nos va súper bien, y ahora existen más programas de ciberseguridad, y era justamente lo que queríamos hacer, incentivar a que más gente se motivara con esto. Y como Oye, siempre, Gabriel, tratando de dedicar a todas partes el evangelio de la ciberseguridad. ¿cómo se llama tu programa? 8.8 también. 8.8 en Radio Demente, lo pueden encontrar en www.radiodemente.cl. Y en YouTube también está ahí todo el programa y Y es en también YouTube, hace video, muy eso está poco bueno. empezamos a grabar programas en video, porque eso es algo totalmente nuevo, recién llevamos 2 capítulos así, Ahí está. Tú muy y es bien, un tú muy nuevo bien. formato. Oye, y además, mándanos invitados, ¿eh? O sea, podemos hacer ahí cambio de mexicanos Sí, para claro, chilenos, eso podemos estaría estar algún día buenísimo. incluso en conjunto, ¿por qué no? Claro, claro. Y Oye, pues, Gabriel, y haces tantas cosas. ¿Tienes tiempo para tu vida personal? Porque blogueas, estás en todos lados, eres un rockstar. Eh, no, obviamente trato de tener tiempo para la familia, como siempre, pero uno mientras sea joven y tenga todavía energía y la pasión para hacer lo que le gusta, yo creo, uno se gasta tiempo en eso, invierte tiempo en eso. Muchas de las cosas que hago también las hago de manera, entre comillas, voluntaria. El único trabajo formal que tengo es en 11 Path, que es parte de Telefónica, y el resto es de manera voluntaria, así que claro, no tengo tanto tiempo probablemente como otros, pero
todo bien. La familia lo entiende y todo bien. Y está también Buenísimo. interesante lo que está haciendo Eleven Pats junto con Telefónica en materia de 5G. Esperemos que nos dé tiempo también de hablar de eso y creo que también en Chile están ahí implementando algunas cosas, ¿no? Sí, obvio, Telefónica es uno de los líderes y precursores en la materia, así que definitivamente tenemos muchos proyectos ya de 5G y la verdad también trabajando, avanzando mucho en el tema de la ciberseguridad, porque ahora de hecho se creó una nueva empresa exclusivamente para ciberseguridad, lo que en teoría nos va a permitir andar más rápido también y atraer inversores, etcétera. Así que ahora existe 11pat en distintos países y existe una única empresa de ciberseguridad. Oh, qué bien. Buenísimo. Así que Oye, existe Gabriel. México también, de hecho ya existe. Ah, Ah. O sea, eso no, es pues pero enhorabuena. súper nuevo, ¿no? O sea, eso tendrá que menos de... Eso es relativamente nuevo y claro, fue porque Telefónica en general se dio cuenta que existían unicornios dentro de la compañía, que eran empresas que valían más de $1.000 millones, y una de esas era el rubro de la ciberseguridad, entonces era más atractivo estratégicamente independizarlo para así atraer más inversionistas y que anduviera más rápido. Pero obviamente al final del día sigue siendo parte del holding de Telefónica, pero es como una empresa independiente. Maravilloso. Buenísimo. Ujú. Oye, Gabriel, y pues para ir entrando en materia, somos hermanos latinoamericanos, pero pues la distancia sí de repente como que nos hace pues no conocer las mismas realidades y escuchamos acerca de, ya hace algún tiempo sobre un hackeo al Banco de Chile y ahora recientemente pues esto, el Banco Estado, pero no entendemos o no dimensionamos tan fácilmente qué es el Banco Estado. Es decir, ¿qué tipo de institución es, Gabriel? ¿Qué servicios provee o qué tan grande es? Porque ahora sí que no conocemos el tamaño de la institución. Claro, o sea, Banco Estado, y me imagino que debe tener un símil en México, es el banco, por así decirlo, de todos los chilenos. Quiere decir que es como un banco estatal. Entonces, Oh, todos los que son ajá. ciudadanos chilenos tienen, por así decirlo, el derecho de tener una cuenta en el Banco Estado. Y también da mayores facilidades a la hora de abrir cuentas, entonces también muchas veces muchos inmigrantes, las primeras cuentas que tienen son del Banco Estado también. Básicamente hay que tener un RUT o un carnet de identidad, que es lo que tiene que tener cualquier chileno para estar acá, incluso cuando uno está de paso en Chile. Y una vez que tú tienes derecho a eso, ya puedes tener tu cuenta en el banco. Entonces, definitivamente el banco más grande de Chile. El Mm. segundo que lo sigue viene por lejos, mucho más abajo, y en este banco están casi todos los chilenos, entonces, no sé, yo la verdad es que no sé el número exacto, pero si somos como 17 millones, yo calculo que deben ser como 15 millones los usuarios del banco. Ok, entonces es el mayor banco, Definitivamente, la sí, entidad claro, financiera del país. ¿Es claro. paraestatal, me imagino, o es privado? Sí. No, no, estatal. Ah, ok, 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 ok. Por ¿A eso cuál es la el banco estatal trascendencia en de la México? noticia. ¿Perdón? Hay un banco estatal en México, o varios. Ah, Sí, sería no, ¿No como el existe la banco misma ya. base, figura? digamos, sería Banjico, o sea, como entidad, digamos, es el Pero no presta regulador. servicios a cuentavientes, Alina. El Banjico no presta servicios a cuentavientes y Banco Estado sí. No hay ningún banco en el Ok, cual cualquier mexicano pueda abrir una cuenta y le sea más fácil hacerlo ahí. Pues podría ser Bansefi. Bueno, lo que era el banco, lo que es el Banco del Bienestar ahora es que le acaban de cambiar el nombre, Gabriel, Ah, y vale. estamos como que agarrando la onda, pero no ujú. sé si haya tomado esa identidad. Creo que nuestra historia financiera es como Pero me muy refiero que, por convulsa. ejemplo, las funciones de banco base se está regulando el tipo de cambio, el estar viendo la tasa de interés, a eso es lo que hace también banco base, ¿no? ¿Banco Estado? No, ese es el Banco Central. Ah, ok, exactamente. No, entonces sí ha de ser algo, Sí, algo similar al Banco Nacional del México, Banamex, que después fue privatizado aquí, pero sí. igual ya, Es que ya aquí no ya no está hay privatizado. estatal. Ujú. Ah, Exactamente. Y vale, claro, es distinto, claro. creo que el único estatal sería el del bienestar, si es que lo consideras como una institución Sí, Claro, así. sí. y esa es la razón también por la cual el incidente ha sido tan mediático. Y yo la verdad es que no recordaba que tuviera tanto espacio un incidente como el que sucedió con Banco Estado en las noticias durante todo el día, y es porque en definitiva ha afectado a muchas personas. Claro. Claro. Entonces, por Esto, el esto tamaño de la ocurrió empresa, el también el viernes, tamaño ¿no? de los dispositivos involucrados
en el incidente hizo de que, claro, fuera muy popular y que también la noticia trascendiera fuera del país incluso. Y entonces, bueno, nada más hay que aclarar, ¿esto pasó desde el 5 de septiembre? O sea, esto El sábado, entiendo yo. Es hace 2 sábados atrás. exactamente. Sí, es sábado 5, 5 de ok. septiembre. Y, bueno, obviamente, se dice que es un ransomware. Lo que he estado escuchando dentro de esta investigación también, bueno, además de lo que dijo Iram la semana pasada, es que, eh, bueno, que se temía un poco que el ransomware hubiera sido un distractor para poder también, entrar y tener otro Mm, tipo de entrada, bueno, valga la claro. redundancia, y de información, ¿no? Lo que pasa es que es muy común en el último tiempo de que cuando existe un ataque de este tipo, eh, básicamente, claro, muchas veces ocupan distractores, que es como un poco la estrategia de Lazarus, Ujú. de ocupar un distractor y que todo el Ujú, mundo ponga atención en eso, mientras en realidad el robo que hacen es de otra forma. Entonces, pero no necesariamente puede ser, pero claro, obviamente también se especulaba sobre eso. Ahora se especula sobre supuestamente fueron Norcorea, ujú, Ujú. pero claro, o sea, yo personalmente no tengo tanta claridad al respecto, no soy parte de la investigación tampoco ni del análisis forense, pero mi opinión personal me hace dudar un poco al respecto y a veces pienso que es más una respuesta rápida para calmar los ánimos, porque ujú, también, o sea, se puede estar ocupando como un comodín también, decir que fue ujú, Norcorea, porque es decir de que es otro tipo de ataque mucho más avanzado y que en definitiva no importa cuánto haya invertido en ciberseguridad, porque al ser tan avanzado el ataque hace que no exista la forma de protegerse, por así decirlo. Lo que en parte es cierto también, pero no me queda claro de que realmente sean ellos. Sin embargo, existe mucha actividad también de parte de ellos y de hecho uno de los grupos al cual se le atribuye el ataque, que es Beagles Boys, está haciendo ataque en este ámbito también. Sin embargo, en teoría, si seguimos la teoría anterior de que fue el ransomware Sodinokibi o Revil, en teoría el camino nos llevaría por otro lado y básicamente en teoría también Norcorea no está ocupando este mismo ransomware, entonces... ujú. Oye, Gabriel, y ahora sí que en este sentido de dimensionar un poquito las repercusiones que tuvo el ataque, se hablan de muchas sucursales cerradas y Sí. más allá de eso, no hemos tenido más información. ¿Tú sabes más o menos qué penetración tuvo o qué repercusiones tuvo con la institución? O sea, en teoría o sea, afectó aproximadamente como a 15.000 equipos en total. Yo no sé la cantidad de equipos totales del banco, pero obviamente eso es mucho. Ujú, Y esto, o sea, esto finalmente concluyó en que el día lunes, posterior al incidente, o sea, el lunes 7, el banco en definitiva no pudiera atender público. Entonces básicamente se formaron filas muy grandes de gente y fue el día más mediático del banco también porque fue cuando hizo público el incidente. Y el día martes empezaron a atender de a poco y entiendo que el miércoles ya atendían más público. Yo entiendo que al día de hoy todavía no está 100% regularizada la atención y obviamente había muchos reclamos, mucha gente que necesitaba hacer cosas. Ustedes saben, a nivel bancario hay cosas que tienen fecha, entonces si no se hacen en esa fecha, hay intereses, etcétera. O la gente necesitaba cobrar dinero también en una fecha en particular para pagar otra cosa. Y ya. según las entrevistas que le hacían a los usuarios, había muchos problemas de ese tipo, dineros que no se reflejaban, etcétera. Entonces, ya. por eso que, claro, el impacto de cierta manera fue muy grande, independiente de que el ataque, en estricto rigor, no está orientado directamente a robar dinero, sino que era un ransomware. Pero como el ransomware lo que principalmente produce es indisponibilidad, en definitiva no podían atender a las personas. Claro, y además una cosa que destacamos aquí fue, que tal vez lo pudieron detectar a tiempo y que se tenían segmentado los sistemas para que no pudiera, afectar de alguna manera. Entonces, estas políticas, más bien, ¿de qué manera se estructuró? Si es que tú tienes alguna idea, porque obviamente trabajaste con ellos en el pasado, pero, esto obviamente ayudó a mitigar lo que pudo haber sido una situación mucho más seria, ¿no?
O sea, definitivamente no hay que olvidar de que el sector bancario es el sector más regulado, en el cual existen más normativas de parte del país, ya esas normativas internacionales que se tienen que cumplir, porque también es el sector más atacado. Entonces, eso hace que existan muchos controles de seguridad que se cumplan incluso por obligación, y es normal de que hoy en día exista segmentación de red. De hecho, hace mucho tiempo, de cierta manera, es un control básico que se debiera implementar, aunque no es tan simple cuando no se hace desde un principio, pero yo me atrevería a decir que hoy en día la mayoría de las empresas tienen ese tipo de controles. Como tú dices, efectivamente, algo muy importante y rescatable es que el banco logró detectar el ransomware, porque mientras una amenaza como esta lleva más tiempo dentro de la organización, el impacto obviamente es cada vez más grande. Pero este tipo de ransomware también es un ransomware avanzado, en el cual el ejecutable se cifra y borra librerías, borra cadenas de texto, hace un montón de cosas para que no sea detectado por los distintos antivirus. Entonces, eso hace que sea muy difícil su detección y que además la infección sea muy rápida, casi en paralelo. Entonces, esa es la razón por la cual, independiente que uno identifica el paciente cero muy rápido, la infección por lo general ya ha avanzado cuando ocurre eso. Entonces, así que esa es la razón por la cual en realidad logró infectar tanto equipo, pero podría haber sido más probablemente. O sea, es lo que te digo yo no conozco la totalidad de equipos, pero no creo que el total de equipos sean 15.000, probablemente son muchos más, pero obviamente 15.000 no es un número menor, y por lo general cuando hay un ataque de este tipo no queda más que restituir toda la información y volver a hacer el computador desde cero. Y hacer eso para 15.000 equipos obviamente toma su tiempo y no es tan inmediato. Tú y yo cuando nos conocimos me hablabas del 4 de mayo de 2018, que había habido también una incidencia muy grande en Chile y a nivel de En el Banco de ciberseguridad. Chile. Igual, bueno, me refiero a, Este es el segundo banco más grande de Chile. sí, tengo que aprender de banca de Chile, me queda muy claro. Pero bueno, me acuerdo mucho que me decías, fue la gran lección, porque obviamente nosotros también en 2018 nos afectó a Bajico, Pemex, ¿no? entonces, bueno, También tuvimos un Pemex, que fue nuestra, exactamente. Y el nuestra tema estatal, ¿no? del SPEI. Sí, el del Ah, SPEI, y el fue en SPEI. 2018, exactamente. Se equipararon Y en ahí por teoría Lazarus también atacó en México, solo que al parecer nunca se pudo comprobar, pero en teoría también atacó. Y claro, es un problema que probablemente los sudamericanos veíamos muy lejos. Yo siempre recuerdo que el 2015 vino a la 8.8 en Chile Ajá. un colega de Corea del Sur, y nos hablaba justamente cómo Lazarus atacaba a Corea del Sur haciendo el mismo tipo de ataque, tratando de robarle a los bancos, y que después esto se había extendido a otros países de Asia. Y nosotros decíamos, eso está muy lejos de acá de Chile. Pero después, pensando en retrospectiva, nos dábamos cuenta igual lo importante que son este tipo de eventos y estas instancias, porque imagínate, 3 años antes estábamos hablando de algo que pasó 3 años después, o sea. Pero Ya además, tenías el aviso, ¿no? Perdón, sí, Alina, adelante. no, perdón, Claro, perdón. sí. ¿Y cómo han evolucionado? Porque acá en el programa con León y con Iram hemos hablado de que cada vez son, por así decirlo, y sin hacer una apología al delito, más elegantes, cada vez se sofistican más, cada vez usan más recursos de ingeniería social, de muchas otras cosas. Entonces, ¿tú cómo crees que han evolucionado y sobre todo, qué herramientas, que ahora que incluso están apostándole más e invirtiendo más en ciberseguridad, qué es lo que están reforzando en ese sentido a nivel de desarrollo, de talento, de todo esto en estos años? O sea, no hay que olvidar de que el cibercrimen es muy rentable y mueve más dinero que el narcotráfico, que el tráfico de armas, que las empresas más grandes del mundo. Por lo tanto, se invierte mucho y cada vez se mueve más dinero y se contrata gente también. Y Claro. hoy en día, de cierta manera, las mismas capacidades que tenemos para defendernos de los cibercriminales las invierten en contra de los que trabajan de este lado. Y como siempre decimos, los que trabajamos de cierta manera protegiendo a las empresas, básicamente tenemos que estar siempre atentos y no podemos fallar nunca. Y por el otro lado, los cibercriminales necesitan solo una oportunidad para poder penetrar un sistema. Entonces, ese es como el juego que hay, y es muy asimétrico. Entonces, claro,
existen muy buenos hackers, por así decirlo, en el cibercrimen. Se invierte mucho en las mismas herramientas que nosotros utilizamos para protegernos de ellos lo ocupan contra nosotros. Y esto siempre va a ser así. Toda tecnología va a ser usada en contra de nosotros o para hacer algo ilegal. Entonces, como yo te decía, el cifrado que por lo general se ocupa para proteger la información, mantener la confidencialidad, etcétera, en este caso se ocupa para evadir antivirus. Existe ya desarrollo de malware en Sudamérica. Eso está Y buenísimo, ¿ok? No sí, sabía. claro. O Bueno, me sea, yo imaginaba, me pero atrevería a decir que en Brasil y México deben haber desarrolladores de malware. En Brasil seguro. Y yo creo que también se ha escuchado de México, yo creo. Y son países también muy grandes, donde muchas veces hay muchas desigualdades, lo que incentiva de cierta manera el fraude, el cibercrimen, y el cibercrimen es organizado principalmente, y hoy en día tiene incluso, puede ocupar las mismas plataformas que nosotros ocupamos, entonces hoy en día hablamos de ransomware as a service, y es porque, Ujú. claro, todo esto muchas veces está contratado en la nube incluso. Sí. Y que existen Oye, muchas Gabriel, políticas al respecto en el cual el proveedor no puede acceder a la información del cliente, etcétera. No sé, anda a saber, probablemente en algunos de los proveedores de nube más populares incluso existen plataformas que se están ocupando para hacer otras cosas. O sea, yo esperaría que no, en realidad, y que probablemente todas estas plataformas de nube de las que hablamos sean más del mercado negro o en la deep web, y no necesariamente las más populares, pero no sabemos. O sea, yo tengo colegas que han hecho investigaciones en distintas plataformas cloud, de las más populares, y se han encontrado muchas vulnerabilidades. Porque obvio, no existe nada que sea 100% seguro. claro. Claro. Oye, Gabriel, hablando un poquito de Lazarus, para los que se conectan con nosotros y no nos han, no han visto o no conocen cuál es el perfil de este ransomware, tengo entendido que este está muy dirigido y ataca a instituciones bancarias. ¿Es así o qué cualidades tiene este ransomware? ¿El ransomware que atacó al Banco Estado? Ajá, y también mencionaste Lazarus, Sí, que sí, pero es que habían... Lázaro en realidad, o sea, Lázaro, que así como lo nombró Kaspersky, también tiene otros nombres, también Hayden Cobra, etcétera, es parte del gobierno de Corea del Norte, o sea, es parte de la inteligencia militar de Corea del Norte, entonces, por así decirlo, es como su área de ciberdefensa, pero también Ujú, de acciones ofensivas, y en ujú, este caso podría tacharse de cibercrimen, donde básicamente roban dinero para financiar la carrera armamentista nuclear de Corea del Norte. Pero por otro lado también existen muchos otros grupos de cibercrimen que básicamente buscan dinero. Y dinero para ellos mismos, o para la sí, claro. mafia, o para quien sea. Eh, y en teoría, el grupo que estaría detrás del ransomware Sodinokibi o Revil sería el mismo, por ejemplo, que estaba detrás de Guncraft. Mm, Guncraft, según Brian Krebs, basándose en algunos investigadores, se logró vincular actividad relacionada a Guncraft con una cuenta de Facebook y un correo electrónico proveniente de Rusia. Entonces, en mm. teoría, detrás de Guncraft estarían los rusos y en teoría detrás de Sodinokibi estarían los rusos también. Y claro, digo yo en teoría porque cuando un grupo de este tipo hace un ataque también, ellos tratan de que obviamente no se hayan identificado, no es como cuando hay un ataque terrorista o cuando actúa Anonymous, que es al contrario, en realidad ellos adjudican el ataque, acá no, acá es al revés. Entonces Ujú. es muy difícil y básicamente algunos investigadores han logrado seguir pistas y algunos hilos que logran en definitiva relacionar al ransomware o al incidente con ciertos grupos. Y es la razón también por la cual es tan complejo muchas veces poder llevar a la justicia estos tipos de incidentes, porque en la medida que no hayan acuerdos internacionales y ese tipo de cosas, quedan en nada una vez que ya cruzan la frontera. Claro, claro. Oye, y mencionabas que están estos dos equipos, los equipos que atacan, los equipos que defienden. ¿Tú cómo ves a Latinoamérica? ¿Cuál es tu sensación? No en cuanto a la parte estatal, porque pues ahí nos queda claro que dependemos de las administraciones y pues cada administración es diferente y en su tiempo, ¿no? En su momento político. Pero hablando de la iniciativa privada y de la gente,
¿Sientes que ya la gente se está sensibilizando a esto, a lo que es la ciberseguridad y la seguridad de la información? O sea, definitivamente cada vez estamos más sensibilizados. O sea, hoy en día ni siquiera es necesario hacer una introducción respecto a Anonymous, por ejemplo, porque ya los conocemos hace muchos años, y probablemente también nos hemos enterado de cosas que aparecen en la noticia o que cruzan la frontera. Por lo tanto, existe más sensibilidad. Siempre decimos de que este tipo de incidentes nos ayudan mucho a los que trabajamos en esto, porque obviamente se invierte más después de esto, existe esta sensación de vulnerabilidad, lo que hace que nos sintamos más inseguros y que invirtamos más en ciberseguridad. Pero yo creo que también la ciberseguridad ha logrado tener su espacio, demostrar de que en este nuevo mundo digital, sobre todo ahora en pandemia, donde ya nuestra vida pasó a ser, si antes era casi 100% digital, hoy en día probablemente es 150% digital. Así que eh, estamos mucho más conscientes, pero siempre existe de cierta manera, y muy relacionado a veces a la edad, eh, la, la, el de cierta manera no sentirse tan relacionado a esta tecnología o no pensar de la misma forma respecto a si es seguro o no. Y también, o sea, a pesar de que somos mucho más conscientes, siempre existe gente que no está tan concientizada o gente que no está tan capacitada o tan educada muchas veces. O sea, todavía existen muchos sectores en los cuales el tema técnico sigue siendo una brecha, a pesar de que Internet ha penetrado mucho en todos los hogares, que cada vez ocupamos más aparatos celulares, muchas veces no lo ocupamos de la manera correcta, y ese es el gran problema. O sea, muchos tenemos redes sociales, casi todos tenemos celulares, pero eso no quiere decir de que todos lo estemos ocupando de la manera correcta, o que sepamos cuáles son los riesgos que hay atrás. Entonces, muchas veces nos transformamos digitalmente, pero no de la manera más consciente. Pero hemos mejorado mucho, en ciberseguridad existe cada vez más comunidad, yo me atrevería a decir que hoy en día Latinoamérica está llegando a ser protagonista en lo que quiere decir comunidades de hackers e investigadores, y muchos latinos han estado en las conferencias más importantes del mundo, así que hemos avanzado mucho, pero siempre existe una brecha, y acá siempre existe un desafío respecto a que esto avanza muy rápido, y lo que hoy día es seguro, mañana ya no lo va a ser, y si miramos hacia atrás, eso se ha demostrado, y existe una brecha muy grande de profesionales, más de 600.000 solo en Latinoamérica, mucho más en el mundo, y como yo te decía, considerando que esto es tan rentable, nos pone el desafío de que no podemos parar nunca y tenemos que estar en constante evolución y aprendiendo cada vez cosas nuevas, porque esto Sí. no se va a detener. Y de hecho, ahora en pandemia, algo que no tenía precedentes en los últimos 50 años probablemente, nos demostró de que en estas situaciones más complejas es cuando el cibercrimen más aumenta, porque hoy día es mucho más fácil hacer fraude. Yo, Justo Claro. esa, justo esa relación, Gabriel, es lo que me llama la atención. Mencionas, justo en la pandemia se dispararon obviamente todo lo que tiene que ver con desarrollo en cloud, con e-commerce, y ahora también pues ha adquirido una pues un papel para invertir muchísimo más fuerte. Entonces, en la medida en que se ataque más, también se va a invertir más y esto pues va a ser como un círculo constante, ¿no? O sea, incluso pensando en que las mismas personas que te dicen, oye, instala este programa para que te estés seguro y a veces viene el ransomware dentro de ese programa o al revés, te voy a dar o te voy a infectar con ransomware para devolverte los datos. Entonces, también son como relaciones un poco macabras desde mi punto de vista muy de usuario, no lo sé. o sea, cada vez ocupamos más tecnología, cada vez hacemos más cosas en nuestro celular, en nuestro computador, y cada vez también sufrimos más patologías relacionadas al tema de Internet y aplicaciones. Entonces, Ujú. existe la adicción a Internet, existe la nomofobia, que hace que no te puedas despegar de tu celular, y muchas patologías de Nomofobia. este tipo. Sí, claro. Viene de no mobile phone phobia, que está comprobado. De hecho, el 80% de las personas sufrimos eso, y básicamente sin darnos cuenta hacemos tap, no me acuerdo cuántas veces al día, Sí, pero es son una muchas, cantidad son exagerada. aproximadamente cada un minuto o algo así o menos, entonces es una locura. Y de hecho tenemos, o sea, el celular se ha transformado en el aparato más importante de todas las personas.
y es la razón por la cual también hay muchos proyectos relacionados a poder autenticarse con el celular, etcétera. Pero en la medida que la tecnología avanza y sobre todo ahora que estamos hablando de 5G, de Internet de las cosas, etcétera, y de cierta manera en pocos años más ya va a estar todo totalmente conectado y la idea es que la tecnología cada vez sea más predictiva, pero en la medida que esto avanza de esa forma, también utilizando machine learning y muchas cosas de ese tipo, también se ocupan en el lado malo. Sí. Entonces, ya también hablamos de deepfakes, y hace 5 años los deepfakes no existían, y hoy en Ujú. día utilizando Machine Learning también se puede llegar a modificar un video Con sin que tú una te app des súper cuenta sencilla. realmente Ujú. quién es la persona que está hablando ahí. Sí, claro. Yo podría impersonar a un presidente, a un famoso, y eso podría tener un impacto muy grande en la población. Pero el poder que van a adquirir las empresas de ciberseguridad al poder tratar estos temas, al poder tratar estas vulnerabilidades, también es remarcable. O sea, pues también, Sí, 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 es lo que yo digo, este tema no va a parar. Cada vez se van a necesitar más profesionales. Cada vez estamos tratando de involucrar más a los robots y hacer más tareas automatizadas, pero ya nos hemos dado cuenta de que los robots también en general no son tan seguros como pensábamos y estamos tratando de implementar ciudades inteligentes y se han hackeado las ciudades inteligentes, sí. se han hackeado los autos más inteligentes que existían y es lo que digo yo, a esta altura ya se han hackeado todo, o sea, no existe algo Sí, nuevo por hackearse. exactamente. Por lo tanto, el desafío sigue siendo el mismo que probablemente hace muchos años atrás y tenemos que mantenernos informados, tenemos que compartir la información. La ciberseguridad tiene que pasar a ser parte de un ramo escolar nuevo, como se habla de matemática, castellano, ciencias sociales, debiéramos hablar de ciberseguridad en los colegios, en la universidad, en los Ujú. Eso sectores es algo que ha públicos. hecho ISC muy bien, ¿eh? O sea, este tipo como hasta de cómics con Garfield hablando de ciberseguridad, es un gran, gran logro y que sí, es muy importante hablarlo desde chiquitos. Sí, de hecho, de los Justo iba a 10 años. preguntarte, Gabriel, ¿cómo ves? ¿Hay deuda de profesionales de seguridad o sí tenemos las instituciones que los produzcan? ¿Cómo vamos en esa parte? ¿Nos falta gente? Y aunada a esta pregunta, también he escuchado que es difícil el ambiente laboral de repente o la presión que sienten los encargados de la seguridad por esto que dices, que la motivación económica del lado oscuro es muy fuerte y pues tú tienes pocas herramientas a veces, ¿no? Para defender. ¿Cómo lidiar con eso si estás en estas posiciones de seguridad? O sea, brecha de profesionales existe hace muchos años y va aumentando de manera exponencial. Como yo te decía, ISC Cuadrado hizo un estudio el año pasado y concluía que aproximadamente faltaban más de 600.000 profesionales solo en Latinoamérica. Solo en Latinoamérica. Solo en Latinoamérica. De hecho, solo en Chile, el 2018 faltaban 17.000 profesionales. Eso es una ciudad completa. Claro. Y 600.000 es también muy grande, o sea. Sí, sí, sí. Y no recuerdo la cantidad en total en el mundo, pero esto va creciendo día a día. Eh, entonces, ¿existe brecha? Sí, definitivamente existe brecha de profesionales. Y la otra pregunta que me hacía era respecto a... A cómo sobrellevar la presión de, pues, Sí, recibir tanto ataque. sí, sí, o sea, es verdad, o sea, tenemos que tener muchas cualidades los que trabajamos en esto, como justamente pues, tener la capacidad de trabajar bajo presión, eh, ser tolerable al fracaso, o sea, muchas otras cosas. Porque de verdad el estrés es grande, pero claro, cuando a uno le gusta hacer esto es como un doctor, o sea, probablemente la actividad que hace un doctor sea igual de estresante o la que hace un policía, pero hay que tener vocación, yo creo, y si eso además se transforma en tu pasión, yo creo uno lo hace con gusto. Pero es muy delgada la línea, como tú dices, entre el lado blanco y el lado oscuro, entonces existen muchas historias de personas que se han pasado a ese lado, también algunas de vuelta, pero más pocas y por lo general no se saben. Ujú. Pero tampoco podemos decir de que se gane tan mal en este rubro, no creo, yo creo que debe ser uno de los rubros dentro de la informática mejor pagados, supongo. Y es entretenido, o sea, los que trabajamos en esto, de verdad que no nos damos cuenta cómo pasan los días y es muy entretenido. Existe cada vez más jóvenes que se están integrando, sin embargo, como te digo, la brecha es grande y no solo en ciberseguridad, también en informática. Y eso es un poco raro considerando cómo el mundo se va moviendo y cada vez apostamos más por lo digital.
Ujú. pero la brecha existe y existe mucha presión, como tú dices también, y de hecho se han hecho muchos estudios de cantidad de CISOs que sufren de estrés, alcoholismo, etcétera. Así que Igual que los periodistas. probablemente un rol estresante, no podemos decir que no, pero no por eso yo creo que se va a dejar de hacer, o sea. Claro. Oye, Gabriel, una duda. ¿Tienes alguna recomendación para aquellas empresas, tal vez pequeñas, mexicanas, fintechs que apenas van empezando? Latinoamericanas Sí, en también, general. claro. Y de cómo pueden empezar a negociar, o de cómo negociar con estos criminales cuando reciben este tipo de ataques. O sea, no hay que negociar nunca de partida. O sea, lo que siempre recomendamos es nunca pagar, porque al pagar se está de cierta manera financiando el cibercrimen también. Y además Ujú. nadie te garantiza de que te van a dar la clave o va a poder tener acceso de vuelta a tu información. Entonces, nunca pagar. Muchas veces se apuesta por el análisis forense y a través de herramientas especializadas en análisis forense se puede llegar a obtener parte de la información que fue cifrada. Mm. Va a depender, cierto, del tipo de ransomware, etcétera, pero por lo general es una buena estrategia. Tampoco el análisis forense te garantiza que va a poder rescatar el 100% de la información, pero por lo general se recupera gran parte. Y respecto a... ¿cuál era la otra pregunta? Disculpa. No, sí, de cómo negociar, o bueno, qué Bueno, recomendaciones, sobre todo sí. a la gente de fintech, que es Bueno, no. un... Respecto a las fintech y a las Ujú, startups, yo creo que la recomendación principal es básicamente ocuparse de los basics, o sea, de las cosas básicas. Por ejemplo, tener los computadores con una licencia y no con software gratis o pirateado. Ujú. Eh, Hay muchas herramientas de ciberseguridad open source, por lo tanto no es necesario invertir y comprar la tecnología ultra moderna de próxima generación. Muchas veces existen antivirus, distintas soluciones que son gratis, pero hay que evaluar bien primero, no Mm. cualquier antivirus gratis. No hay que olvidar de que no existen las cosas 100% gratis. Cuando algo es gratis, por lo general el producto somos nosotros. Entonces, y mucho, como decía también, como decías tú, muchas veces claro. estas aplicaciones gratis vienen también con archivos maliciosos, etcétera. Entonces, hay que evaluar bien, sobre todo en el mundo móvil. Por ejemplo, en el mundo Ujú. móvil nunca descargar nada de mercado alternativo porque hay muchas aplicaciones falsas. Entonces, tener software licenciado, tratar de implementar controles de seguridad, aunque sean herramientas open source, segmentar la información. A mí me ha pasado en muchas startups y fintech donde todos tienen acceso a toda la información y eso no es necesario, obviamente. Ujú. Eh, Tener una política o procedimientos que permitan implementar la ciberseguridad, porque también muchas veces pasa de que, no sé, cierta persona filtró información y después tú le preguntas a esa persona y ella dice, bueno, yo no sabía que esta información no se podía compartir, entonces hay que tener unos mínimos lineamientos, estándares, para poder Ujú. implementar esto con las personas, Y procurar comunicárselos, que ¿no? las Wi-Fi sean Porque seguras. O sea, la verdad es que esto tampoco requiere tanta inversión, pero sí preocuparse un poco. A mí me ha pasado donde he ido a ciertas fintech o startups donde los computadores son los computadores personales de cada uno, no existen usuarios para las distintas plataformas, los celulares también, a nadie le preocupa si se instalan los parches o no. Entonces, y por lo general son esas cosas las que ocupan los cibercriminales en contra de nosotros. O sea, como lo que le pasó a Banco lo que pasó con WannaCry, con muchos otros incidentes, estaba relacionado a parches de plataformas que ya habían salido, ujú. habían instalado. Esto no quiere decir que instalar parches sea simple a nivel corporativo, no es simple, pero existen procesos que te ayudan a hacerlo y existen procesos de QA y de distintas otras instancias donde de cierta manera se prueba de que una vez que se hace el cambio no afecta a las otras plataformas operativas del banco o de quien sean. Pero se pueden hacer, pero hay que preocuparse, hay que ser consciente, hay que darle importancia a esto. Buenísimo, León. Sí, Sí. sí, Gabriel, y ahora sí que desde tu perspectiva, ahora sí que tu opinión personal, ¿cómo has sentido la reacción pública y también lo que se ha podido ver en cuanto a Banco Estado de Chile con respecto a esto? ¿Te ha gustado? ¿Sientes que podían haber mejorado algo? Digo, siempre hay espacio para mejora, pero dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, yo creo que en realidad lo han hecho bien. Es un tema muy mediático, entonces hay que ser muy político, hay que decir todo políticamente de la manera adecuada. Entonces,
nosotros siempre los que somos más técnicos estamos tratando de que el presidente o el abogado o quien sea hable exactamente con los términos técnicos correctos y eso nunca se consigue, No, pero no tenemos que ser injustos tampoco porque si probablemente yo estuviera en un juicio y tuviera que relatar algo de la manera legal correcta, tampoco lo haría porque no no, es mi rubro. no hablamos Entonces, legaloide. claro, o si voy a hablar de salud, tampoco voy a ocupar los conceptos correctos ni lo voy a explicar de la misma forma que lo haría un doctor. Entonces, obviamente no podemos exigir eso, por lo tanto, se han cometido errores técnicos en las declaraciones, definitivamente se han cometido errores técnicos, pero yo creo que el banco ha actuado bien, ha sido transparente, ha dado, ha mantenido, yo creo, informada a la población casi todos los días, y obviamente también tienen que entregar información sobre el incidente, la investigación al Senado y a otras instancias. Por lo Ujú. tanto, cada vez vamos a tener más información y en algún momento vamos a poder tener claridad respecto a qué pasó y quién fue. Claro, Perfecto. Alina. y, pues no sé, hay también algunos foros en donde se trataba de hacer alguna distinción de entre si esto fue ciberdelincuencia o ciberterrorismo, en un afán de tratar de identificar cuando este tipo de ataques van a robar o a destruir la información. En este caso en específico, ¿crees que iba orientado más a hacer algún robo a una cuestión monetaria específicamente o a la información per se y a dañarla? La verdad es que no lo sé. O sea, yo Ujú. sé que incluso Anonymous se lo ha adjudicado, pero el otro día lo conversaba con una periodista y le decía yo, es difícil también validar si ese video de Anonymous es real o no. Eso es lo que pasó cuando según Porque filtraron mucha un montón gente de no cosas. sabe, pero estos Ujú, videos casi se pueden hacer de manera personalizada. O sea, existe como el formato hecho, con la ujú. voz, con todo, y yo puedo mandar hasta un saludo de cumpleaños utilizando un video de Anonymous. O sea, es verdad. Pero la gente cuando lo ve así tan producido y todo, piensan que casi lo hicieron en Hollywood. Anonymous as a Service también, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, de que exista Anonymous y que es un grupo activista muy poderoso, existe. Pero definitivamente es fácil relacionar Anonymous cuando existen causas populares de los cuales ellos toman parte, como en el caso de Ujú. Chile, el estallido social que ocurrió el año pasado, o también algunos casos populares en México. Pero en este caso no creo, o sea, nunca hemos visto Anonymous infectando con ransomware o tratando de robar información o vendiendo, porque no es como lo que hacen. Ujú. Eh, por lo tanto, la, la, la respuesta sería que, claro, no creo que sea ciberterrorismo, esa es la verdad. Yo creo que era un ransomware, no un ransomware normal, pero ya veíamos actividad de este ransomware en particular. De hecho, en Elevenpad lo veníamos siguiendo y teníamos noticias de enero, febrero, junio, julio, etcétera. Por lo Ujú. tanto, veíamos actividad en Europa, veíamos actividad relacionada a los bancos, actividad relacionada a plataformas de VPN, Ujú. proveedores de servicios, etcétera. Pero también es un ransomware orientado al sector bancario, porque también tiene capacidad de poder interactuar con POS para tratar de robar información de datos de tarjeta de crédito. Entonces, es un ransomware especial. También el grupo que está detrás del ransomware ha hecho subastas de la información. Ahora apareció en un medio que también se estaba vendiendo esta información en la Deep Web y que pedían aproximadamente 9 millones de dólares por ella. Entonces, ¿La información yo de creo, Banco Estado? sí, yo creo que un ransomware es, es casi un hecho que es Sodino Kiwi, de acuerdo al análisis que se hizo del modus operandi, de cuál fue el vector de ataque que ocupó, la vulnerabilidad, el cifrado que ocupaba, etcétera. Entonces, en base a eso, en teoría entiendo yo por las distintas declaraciones que se han hecho, se tiene certeza de que fue eso. Ujú. Pero lo que no sabemos hasta el momento es si realmente después se detectó otro ataque o no. Sin Mm. embargo, se tomaron muchas acciones preventivas. Una de las primeras cosas que se hizo posterior al incidente fue vacar todo el sistema en la plataforma SWIFT de transferencias internacionales. Ujú. Porque sabemos de que Lazarus se ha especializado en esa plataforma, por ejemplo. Ya. Entonces, obviamente, de manera preventiva se bajó, por lo tanto, no se podían hacer transferencias internacionales, lo que también afectó a mucha gente y es la razón por la cual existía tanta indisponibilidad. Pero yo me atrevería a decir que es cibercrimen. Yo me atrevería a decir que es cibercrimen, no creo que sea ciberterrorismo.
Eso. ¿Y tú crees que, por ejemplo, ahorita hablábamos de pobreza y de, obviamente, nuestros niveles de pobreza, de desempleo, de educación, van a caer muchísimo en toda Latinoamérica? Y de alguna manera, bueno, obviamente bueno, más bien, la pregunta debe ser, ¿tú crees que esto los vaya a ligar necesariamente con el crimen digital, con el crimen de robo de información? Existe una teoría que ahora no recuerdo cuáles son las 3 razones por las cuales se produce el fraude, pero obviamente una de ellas es la necesidad. O sea, es la necesidad, creo, la oportunidad, y la tercera no sé cuál es, pero es un triángulo que permite hacer el fraude. Entonces, definitivamente, en la medida que haya más pobreza o que haya más desigualdad, de cierta manera también eso incentiva a que haya fraude. Y esto no solo pasa con el cibercrimen, pasa con el narcotráfico, pasa con la delincuencia común, con la trata de blanca y muchas cosas ilegales. Donde uno puede conseguir dinero fácil, lo hace. Y cuando sobre todo existe necesidad, la gente se arriesga. Y yo me atrevería a decir que el cibercrimen probablemente es uno de los menos riesgosos, porque uno tiene que estar físicamente ahí para sacar el dinero, para hacer algo ilegal. Tú puedes estar en tu casa, en Rusia, en China, en Corea del Norte o en México, Chile, atacando a otro país. Además, Entonces, los años que les dan de cárcel tampoco son 100, pues, o sea, ese es otro problema. Las hemos visto acá legislaciones que de los les han dado países a veces 9 no años, permiten. una cosa así de cárcel, ¿no? Ese es otro tema y que tiene también muchas aristas, porque en la medida que no existan jueces, el sistema judicial no esté capacitado, educado al respecto, ir a hablar de un ransomware e ir a hablar chino a un juzgado. Entonces el juez dice, quiero ver al ransomware, y claro, el ransomware no existe. ¿Qué pasa el imputado? Claro, ¿qué pasa el ransomware? Entonces, Y por último, de mi parte, también hacían como, bueno, en diferentes foros que estuve visitando antes de esta entrevista decían, es que atacar un banco antes requería pues el valor, ¿no? El coraje de que te pusieras tu capucha e ir al banco físicamente. Y claro, hoy en día, ahí entonces, era, Arriesgando el pellejo. si lo era comparamos, distinto. bueno, con un ransomware Obvio, es que te podías morir tratando de robar Ujú. la bóveda a un banco, definitivamente, o sea, ese era el riesgo. Y tomar una metralleta, ir a pararse frente a toda la gente. lo que Pero ahora tenías que no, lo que te digo cargar yo. Y físicamente. además, como esto es cibercrimen organizado, no importa cuánta gente tú metas presa, esto sigue. O sea, yo recuerdo en algún momento cuando trabajé en un sector financiero, me tocó investigar mucho fraude relacionado a POS, etcétera, y terminamos dando cuenta que era liderado por una banda muy popular en Brasil, donde los líderes están en la cárcel. Y desde la cárcel operaban, y una de las líneas, y tenían muchas líneas de negocio, por así decirlo, muchas líneas de crimen, narcotráfico, tráfico, pero una de esas era el cibercrimen y era el más rentable. Y como es Wow. cibercrimen organizado, existen células, personas con roles en particulares que no se conocen entre sí, etcétera, etcétera, con muchos niveles de jerarquía, etcétera. Había muchos que se sacaban fotos en Facebook, en redes sociales con el dinero, porque se sienten tan seguros. Es muy común en Instagram, en Es cuentas muy como de común. Sé Entonces, Millonario y estos rollos. ahora en México yo no lo haría jamás porque en México han matado hackers que se Ahí han está terminado el de Hacker Bueno, involucrando sí ha Mentalidad. pasado. Claro, Sí, entonces que México es un país particular, entonces yo creo que en México hay que tener más cuidado que en otros países, porque ya sabemos lo que puede pasar en México. no, y además la inversión del crimen organizado a nivel de, bueno, o sea, de narcotráfico en hacking para poder hacer ataques como el de García Harfuch, que bueno, que tuvimos acá hace menos de 3 meses y que ocupaban estos, se me olvida el nombre que anulan las señales. León, ¿cómo se Ah, llaman? sí, lo... Son Ay, estos, ¿cómo se llama? Inhibidores de Sí, señal. pues sí, 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 sí. tienen un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Irán, no hace falta. Pero a lo que voy es a Jammers. nivel de inversión Jammer. para Ujú. inteligencia de celulares, para espiar al gobierno, para estar físicamente teniendo a alguien vigilándolo. O sea, la inversión en Existe, poco o sea, hoy en tiempo. día, o sea, no hay que olvidar de que cada vez los mismos gobiernos invierten en armas digitales y cada vez se invierte menos en armas tradicionales. Por lo tanto, existe malware gubernamental, existen empresas que Ujú. lo venden, aunque nadie quiera aceptarlo, y se compran. Y de hecho, México, Chile en algún momento estuvo involucrado con Hacking Team,
que vendía Galileo. Sí, sí. Y Galileo es un malware Perdón. gubernamental, que en definitiva usa distintos vectores de ataque y evade antivirus, etcétera, para infectar a las personas y espiarlas. Y eso se hace, a pesar de que los gobiernos no lo reconozcan y que toda la gente se asuste y no quiera hablar de esto. Y yo digo que incluso es normal que exista. Es como cuando la gente se asusta porque las agencias de inteligencia espían. Tienen que espiar. Sí, sí. Ese es su motivo, ¿no? Y tienen espía y matan gente y todo, y es porque es así. O sea, una agencia de inteligencia tiene que dedicarse a ese tipo de cosas. Por lo tanto, existen este tipo de herramientas, existen, y son muy caras y se venden, y también existe mucho mercado negro relacionado a ellas, y también incluso existen herramientas que se venden de manera legal, entre comillas, para espiar a las personas, y que se instalan en un celular, etcétera. Por lo tanto, muy bien. Pero además esto nos lleva forzosamente a las elecciones, ¿no? Hay algún, de Estados Unidos particularmente, pero pues sí, hay o sea, ahorita hay un gran debate por el tema de las elecciones o las votaciones digitales. En ese sentido, ¿tú crees que también esta cuestión de la pandemia pueda hacer más frágil la democracia en ese sentido? Definitivamente, yo creo. O sea, ya la hace mucho más débil. Y por otro lado, se ha demostrado históricamente de que la votación electrónica es insegura y no garantiza los derechos que tenemos los ciudadanos a poder conocer e incluso auditar cómo se hace eso. Y todos los países que se han involucrado con ella, en definitiva, han tenido problemas y se ha demostrado de que se puede hackear. Y son muchas las investigaciones que han demostrado eso. A mí me llama mucho la atención cómo existan países que todavía sigan intentando hacerlo, pero está demostrado de que no garantiza los derechos mínimos que tenemos los ciudadanos a que esto sea una elección democrática. Y además existen muchas herramientas digitales que se ocupan para que cada vez exista menos democracia, como los bots. Y está comprobado que en muchas elecciones, en muchos países han ocupado bots y fake news para, en definitiva, presionar a la gente de manera ilegal, porque son falsas noticias y son robots los que en definitiva terminan básicamente llevándote hacia un lado u otro. Sí, es un caldo de cultivo tremendo el que tenemos entre la injusticia, por así decirlo, social y los movimientos también como Black Lives Matter, todo lo que, pues todo lo que detonaron dentro de Estados Unidos y la manipulación que también hubo al respecto con diferentes videos y con diferentes perspectivas que la gente creyó y que se lanzó al ruedo tal cual. Sin hacer una investigación más allá. Entonces, creo que la cuestión social sí está como la paja, así que avientas un cerillo y o sea, puede. Hoy día es muy complejo el tema de que con las redes sociales, con la rapidez con la que la información se comparte, hoy en día ya casi da lo mismo si tú eres culpable o no. O sea, probablemente el solo hecho de que alguien diga que tú eres culpable, ya lo eres. Sí, exactamente. Frente a la opinión pública, yo creo. Ahora, por otro lado, sí, esto es muy poderoso, porque lo que pasó con Floyd en Estados Unidos no hubiera tenido el mismo impacto si no existieran las redes sociales y todo eso. Claro. Entonces, o la primavera árabe también, ¿no? también, claro. Ahora, claro, en Latinoamérica yo creo que nos pasan cosas como raras o a veces no somos tan consecuentes, porque no sé, estamos todos de acuerdo con lo que pasa en Estados Unidos, pero en México y en Chile matan un montón de gente de la misma forma. De hecho, en Chile pasó y mataron a una persona. De hecho, ha pasado creo 2 veces, en las cuales ha terminado muriendo una persona por excesiva presión policial, de un policía sobre una persona, y en México probablemente ha pasado en otros países también. Esos casos Y como están que nos da lo teniendo mismo, particular atención. y ahora que es tan popular y que, o sea, esto también tiene que ver con el tema de redes sociales, o sea, apoyamos las cosas populares. Y es Sin poner la lupa en pensar que esto es ilegal o que fue injusto. Es poner la lupa en ese tipo de acontecimientos y también Ahora, como medio estas cosas siempre destacarlo. terminan ayudando también, porque el caso que yo contaba de Chile pasó hace un par de años atrás y ahora reflotó por lo de George Floyd, entonces finalmente igual ayudó. Pero como que muchas veces nos preocupa, es como lo que dice el dicho, uno mira la paja en el ojo ajeno y no en la de uno. Hablando de lo mediático, Gabriel,
No te tienes que ir sin contarnos 8.8. ¿Qué estás haciendo ahí? 8.8 este año, o sea, en 8.8 desde el año pasado hemos tenido muchos desafíos, porque el Ujú, año pasado la 8.8 era justo una semana antes del estallido social. Entonces, nosotros nunca pensamos de que el estallido social iba a durar meses. Yo dije, esto es algo de un día. Bueno, tuvimos que cambiar la conferencia, etcétera, y logramos hacerla. Y este año cumplimos 10 años con 8.8. Y nuestro objetivo siempre fue hacer un evento muy grande, sin precedente, trayendo solamente a leyendas de la ciberseguridad. Y ujú, pasó esto de la pandemia. Por lo tanto, tuvimos que volcarnos de lleno al mundo virtual, pero nos ha ido muy bien en el ámbito ujú. virtual. Tenemos más seguidores, nuestros videos tienen muchas visualizaciones, etcétera. Y Por lo ponen tanto, muy buena estamos música, ¿eh? preparados. ¿Cómo? Ponen muy buena música, Motorhead y por ahí Bueno. Metallica, Bueno, es que ese es el programa, ese es el programa de radio. Motosierra, no me acuerdo. Yo quiero también poner ahí, sugerirte algunas, Dale, dale, sí. algunas canciones, pero está buenísimo eso que también le haces de Y bueno, DJ. en la conferencia principal tuvimos que también hacerla virtual, vamos a tener que hacerla virtual, pero logramos mantener a las leyendas, así que tenemos muchas leyendas ya confirmadas. No hemos confirmado a todos todavía, pero tenemos a Chema Alonso, que es muy conocido en toda Latinoamérica, que va a ser el keynote de uno de los días. Tenemos a Nina Ali, que es la directora ejecutiva de la pilla de Biohacking. Tenemos a Jopi Kerr, que es un doctor en informática en Chile, que fue el que mandó el primer correo electrónico en Chile. Tenemos a César Cerrudo, que es CTO de IoActive y que tiene muchas investigaciones muy interesantes y ha sido un expositor que ha estado muchas veces en Chile. Y tenemos a otros más que todavía no lo hemos todavía revelado, pero lo estamos revelando justamente estos días, pero son en general solamente leyendas de ciberseguridad. Y vamos a tener que hacerle en modo sandbox, como le pusimos, que quiere decir que en modo seguro, aislado y virtual. Ujú, Y son 4 días porque quisimos de cierta manera, dejar media jornada para los keynote y en las tardes van a haber villas temáticas de temas relacionados a ciberseguridad como robótica, videojuegos, etcétera. Y así van ujú. a ser 4 días entre el 28 y el 31 de octubre. Así que están todos invitados a Muy seguirnos y bien. acompañarnos de manera virtual. Y también se viene 8.8 México en noviembre. De hecho, si ¡Ay, mi qué memoria padre! no me falla, es el 4 de noviembre. No, muy Así es. bien. No, virtual. Ya, nada Y también. tenemos una agenda muy buena también en México. El año pasado lo pasamos muy bien. Este año queríamos celebrar el Día de los Muertos con la 8.8, pero no Mm, pudimos por la pandemia, pero el próximo año lo vamos a hacer igual. Así que Ya te espérennos. estaremos viendo acá no, pues con un enhorabuena. mezcalito, con algo ya más ameno. Eso. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por tu tiempo, por esta gran masterclass que nos das. Hay mucha gente en los grupos. Te voy a dar por ahí algunos saludos. Homero Mendoza, Roberto García, saludos desde el Estado de México. Ah, qué buena onda. Por acá nos dice Javier Calderón. Estaremos hablando de problema de tecnología o de mal uso que se le está dando a la tecnología. ¿Tú qué opinas? Es un tema de persona, esto es un tema de persona, yo siempre lo digo, hoy en día la ciberseguridad tiene que ver más con concientización, con educación, con capacitación y entrenamiento y no tanto con tecnología. Las empresas están muy acostumbradas a gastarse mucha plata en tecnología, pero invertir mucho en las personas. Y hoy en día se hace más importante invertir en las personas. Es muy importante que existan conferencias hacker. No deberían cuestionar a nadie que va a una conferencia hacker porque es necesario que vayan todos a una conferencia hacker. Es necesario compartir el conocimiento, es necesario compartir los incidentes y es la única forma en realidad de cambiar lo que está pasando hoy en día. Así que yo creo que la lección es esa, justamente, invertir más en las personas. También Alberto Luebert manda saludos al programa. Muchísimas gracias por estar acá. Saludos a todos los grupos saludos, de Kali Alberto. Linux que nos agregaron, porque me hicieron unas preguntas muy extrañas, pero las logré contestar y pude entrar a esos grupos, entonces también nos están viendo ahí. Y pues saludos también a Patricio. Uy, acá hay más preguntas. Obed PC, yo estudio eso y he encontrado muchas vulnerabilidades en Banco Estado. Jorge Wow. Vaquero. De por sí ya se está Ojalá todos los intentando. bancos tuvieran una campaña de back bounty o algo Un así. bug Ojalá que bounty. les pagaran Ujú. todos los hackers que hacen Obed, esto. ponte las pilas entonces ahí. Sí, hay que sugerirlas, ¿no?
Jorge Vaquero, de por sí ya se está intentando hackear el ADN del ser humano. Si existe un punto, siempre va a existir el reto de romper la cerradura. Patricio Sí, Zúñiga, hola chiquillos, he trabajado en el Banco de Chile y ahora en el Banco BCI, también de Chile. Nos tocó un ransomware en el BCI también hace 2 meses, pero la cosa va en los equipos. Aquí en Transformación Digital, donde la información tienen es muy buen crítica, equipo en Banco SI. dice aquí en Transformación Digital, donde la información es crítica, nos cambiamos a OSX. Súper bien. A Mac, ¿no? Yo, yo no puedo decir nada contra eso, estoy totalmente fidelizado ya, así que Y sí, Macos, ok. Y pues eso, acá hay otros en espera de aprobación, pero pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron y pues no sé si quieres que ponga tu LinkedIn donde te puedan sí, contactar. obvio, o Acá mi está. Twitter también, no hay Ujú. ningún problema. Por Siempre si trato de quieren contestar todo escribirme. lo que me escriben, así que Gabriel Vergel con G, para que sí, los que nos están tal escuchando cual. en audio Claro, puedan. exactamente. Y si LinkedIn me o buscan en LinkedIn. internet me van a encontrar, así que soy totalmente amigo de Google, no tengo ningún problema con la NSA. Google Friendly. Claro. Muy bien. Entonces busquen a Gabriel, síganlo, sigan Sí, 8.8. También tienen una arroba en Twitter, entonces pónganse ahí las pilas, síganlo y estén pendientes para sus eventos. Claro que sí, pues ya estaremos ahí anotados por lo pronto y pues de verdad nuevamente muchas gracias por tu tiempo y cualquier actualización, cualquier cosa que quieras anunciar, aquí está tu espacio, mándanos excelente, gente, muchas gracias. nosotros te mandamos gente también y vamos haciendo ese intercambio y muchísimas gracias. Definitivamente, cuando se acerque 8.8 México, volvemos a conversar, ¿les parece? Buenísimo, está Claro que sí, excelente. Gabriel, aquí está tu casa, cuando quieras, vente para Creadores Digitales y platícanos de ciberseguridad, que nos gusta mucho. Muchas gracias, a mí me gusta mucho México, así que viva México, cabrones. Que viva Muchas México. gracias. Bueno, pues León, ayúdame a despedir el programa. Pues no me queda nada más que decirles que hasta la próxima, creadores. Hasta la próxima, bye. Gracias, que estén bien, cuídense.